La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast Hablando sin filtro. Me acompaña como cada semana mi queridísima Ilse. ¿Cómo estás, Ilse? Bien, ya volví para que no te sientas como abandonado, amigo mío. Algunas semanas aquí que me dejaste solo, pero bueno, lo logramos. Y hoy tenemos una gran invitada. Nos acompaña María Eva desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás, María Eva? Bienvenida. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerlos. Eva es terapeuta holística, profesora de meditación, numerología, alquímica, lectura de aura y astrocoaching. Y tiene más de 13 años de experiencia y acompañando procesos también de coaching desde hace más de 9 años. Y hoy, precisamente hablando de este tema de astrocoaching, la invitamos para que hablemos de eso, de los signos, de los astros y de cómo influye Mercurio retrógrado en nuestras vidas, ¿no? Básicamente, ¿cómo ves, Eva? Bueno, mira, yo justo tengo Mercurio retrógrado, así que hoy estaba pensando eso porque ayer empezó a retrogradar Marte. Y que bueno, es otro planeta, no exactamente Mercurio, pero recordaba algo que me dijo una vez una profesora, que los que por ahí ya tienen en la carta el planeta que está retrógrado, es como lo mismo, es lo mismo que la vida, ¿no? Que tu propia vida, entonces no se siente tanto, por lo general lo suelen sentir tal vez otras personas, los que ya tienen algunos planetas retrógrados o justo ese que está retrogradando, es como nada, es como más de lo mismo de tu vida. ¿Y por qué no nos cuentas qué quiere decir esto de que un planeta sea retrógrado y cómo influye, ¿no? Para la audiencia que no tiene idea de este tema de los astros. Y lo escuchamos en todos lados, ¿no? En los miles de memes y demás, pero ¿qué es esto de que un planeta sea retrógrado? Y cuando el planeta está retrogradando, en realidad es una percepción que tenemos nosotros. Los planetas no es que van hacia atrás. Desde nuestra perspectiva, parecería como si retroceden, pero en realidad es una percepción. Lo que sí sucede es que a nivel energético sentimos esta diferencia entre el movimiento directo que tiene el planeta y la retrogradación. Cuando retrograda es como que energéticamente nos enfocamos hacia adentro, ¿sí? Las cosas es como que se empiezan a volver un poco más lentas y el foco va hacia adentro, así es como que traemos la visión hacia adentro y decimos, bueno, nos replanteamos situaciones, cosas, miramos en profundidad en relación al tema, al signo, al planeta, o sea, es como decirte, una revisión. Es un momento donde nos toca hacer una revisión. Por ejemplo, ahora que Marte está retrogradando, empezó ayer, y encima está hasta enero del 2023. O sea, tenemos 2 meses y unas semanitas de Marte retrógrado. Entonces, ¿qué nos toca en este proceso? Mirar para adentro cómo estamos canalizando el deseo. ¿Sí? Marte representa la acción, representa cómo llevo a la práctica eso que deseo. Marte, bueno, es el regente de Aries. Y los signos por ahí que más lo vamos a sentir son Géminis, Virgo, Piscis y Sagitario, y Aries y Libra. Pero todos en la carta natal tenemos estos signos, porque más allá de puntualmente ser de un signo solar, tenemos toda una carta, con 12 casas y con un montón de sinergias. Entonces, por eso es importante conocer la carta, porque no solamente somos un signo, somos mucho más. Y bueno, y ahí entendemos un montón de nosotros, de nuestra personalidad y demás. Entonces ahora, bueno, volviendo al tema de Marte, que tenemos este proceso de Marte retrógrado, es como, bueno, mirar hacia adentro y decir, ¿qué estoy haciendo para obtener los resultados que estoy obteniendo? O sea, los resultados que obtengo
me gustan o no estoy obteniendo resultados y qué tengo que cambiar para obtener esos resultados. Cómo estoy canalizando el deseo, si ese deseo que tengo está incluyendo al otro, porque a veces, no sé, tenemos un deseo, deseamos algo, pero no estamos pensando en el otro. Sobre todo pasa mucho por ahí en el eje Aries-Libra, que es la pareja. Es como, no sé, una frase, ¿no? Deseo que me amen. Pero, ¿deseas amarnos? Que los dos estemos en amor, ¿no? Entonces, es como ver eso, ¿no? Ver si el deseo, eso es como un ejemplo muy puntual de lo que sería mi deseo y si incluyo al otro. Entonces es ver esto, ¿no? Como decir, bueno, mi deseo está incluyendo al otro y ese deseo, si se cumple, si se realiza, ¿qué beneficio trae al mundo? ¿Estoy aportando al mundo? Es como salirnos un poco tal vez de la parte más egoísta, decir, bueno, quiero esto porque lo quiero, porque así también es como se frenan muchas veces las cosas. Y decir, eso que quiero, que deseo, ¿qué aporte va a traer? ¿Cómo voy a mejorar el mundo? ¿Cómo voy a mejorar mi entorno? ¿Cómo me voy a mejorar a mí mismo? Entonces, bueno, vamos a entrar, ya entramos y tenemos 2 meses de revisión. Oye, Eva, a mí me gustaría preguntarte cómo a través de la astrología podemos descubrir o podemos tener mejores herramientas, mejores recursos para pues el autoconocimiento, ¿no? Que es una parte fundamental quizás para cuando quieres relacionarte con otros. Claro. Bueno, es súper importante conocer la carta, conocer dónde tenemos la luna, dónde tenemos el sol, las casas, el ascendente, porque vos imaginate que la carta es una foto del cielo al momento de nacimiento, ¿sí? Es como que en ese momento que elegiste nacer, un día, un horario, es lo que se imprimió a nivel, bueno, nacés y en ese momento tenés tu carta natal. Esa carta no es por casualidad, no es un capricho que justo se dio, que naciste o que elegiste ese momento. Esa carta y esos aspectos tienen resonancia con tu alma, con tu espíritu. Entonces, hay aprendizajes que vos venís a hacer, hay cosas que traes ya resueltas, ya corregidas, tal vez de otra experiencia, de alguna otra encarnación, y cosas que quedaron sin corregir y que en esta venimos a rectificar, a corregir, a integrar, que son como los desafíos que nos encontramos en esta vida. Viste que a veces tenemos cosas que nos fluyen. Y decimos, ay, esto me fluye, esto siempre se me da de esta manera. Y no siempre eso que fluye es, digamos, entre comillas, benéfico, porque a veces cuando hay más aspectos de tensión entre una carta, es mucho más benéfico para la persona en el sentido de que es un motor de crecimiento constante para esa persona superar esos desafíos. Entonces, y a veces las personas que tienen así un montón de aspectos como benéficos, fluidos, aspectos muy buenos, se quedan ahí y es como que no crecen. Entonces, es importante entender la carta, conocerla, conocer lo que traemos ya resuelto, conocer los desafíos, las paredes que nos encontramos, que en realidad es lo que proyectamos, que necesitamos integrar, o sea, que necesitamos habitar. O sea, reconocer esa energía que estoy proyectando en el otro, que muchas veces suele darse por ahí donde más vemos ese juego de proyecciones es en la pareja o en las sociedades también, en los vínculos íntimos. Pero cuando empezamos a entender que eso soy yo y eso que estoy proyectando es un personaje que tengo, entonces ¿cómo integro ese personaje para liberar al otro y para que deje de mostrarme esa situación que, hablando por ahí de situaciones más, ¿cómo decir?, que por ahí nos incomodan, ¿no? Hay personajes que son excelentes personajes por ahí más incómodos. Bueno, esos son los que más nos hacen crecer, porque decimos, bueno, ¿cómo puedo integrar qué me está mostrando ese personaje que apareció en mi vida? Y cómo lo puedo
Claro. lo puedo integrar y lo puedo reconocer en mí para ya dejar de atraerlo, porque funcionamos así como un imán. O sea, esa carta, por eso es interesante conocer la carta, porque ahí cuando vos ves tu mapa, que es como un mapa, vas a ver qué interacciones tenés y qué dinámicas, digamos, atraes, sos más propensa, y cómo podés expresar la energía de la carta de una manera más virtuosa. Porque algo que le comentaba, por ejemplo, a Carlos charlando, es que lo importante de la astrología es integrar nuestra naturaleza. O sea, Claro. el árbol de peras va a dar peras. No podemos pedirle peras al olmo, ¿no? O que el árbol de peras dé manzanas. Entonces decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Qué es lo que tengo para desarrollar, para seguir creciendo, para expresar mejor? Porque muchas veces por no expresar correctamente la energía de la carta, porque a veces hay condicionamientos en las personas y tal vez, no sé, la persona vino a expresar una cosa y por un patrón familiar, supongamos que no se lo permite. Y después hace un camino de introspección, de crecimiento interior, se da cuenta que es por ahí y se da cuenta que se estaba limitando a sí mismo y no estaba pudiendo expresar su naturaleza. Entonces lo que tiene de rico la carta es eso, de mostrarte qué camino fluido tenés, qué desafíos te vas a encontrar y cómo atravesarlos. Claro. Oye, ¿Soy clara? ahora ¿Me explico? Sí, no, la verdad es que a mí me surgen muchas dudas por este tema que hablas respecto a tu esencia, ¿no? Y cuando hablábamos de cuál es tu misión y cuál es lo que tú vienes a manifestar en esta vida, porque aparte, o sea, la astrología ha sido como medio juzgada de alguna forma y algo criticada incluso, ¿no? Este tema de los horóscopos, y censurada de las revistas, y entonces te dan una receta común y entonces pareciera que en todos lados, o sea, cuando lees los horóscopos de revista, pues que todos tienen el mismo patrón de comportamiento, ¿no? Pero en realidad, bueno, yo he estado en contacto con la astrología un poquito más y pues bueno, la historia es súper interesante porque incluso la astrología cuando iniciaba pues era como la medicina de los reyes, ¿no? Y muy pocos tenían acceso a esta ciencia que se le conocía como ciencia. Y cuéntanos, o sea, para que entendamos estas diferencias que tú hablas también y de cómo manifestamos cada uno, porque creo que sí hay peculiaridades y lo platicábamos también en corto fuera del aire, el tema de los signos, ¿no? Hay ciertas características muy puntuales en cada uno de los signos. Tú y yo que somos Géminis quizás lo entendemos bien, pero, o sea, ¿en qué influye este tema del ascendente, tu sol, como bien lo decías, y tu signo solar y tu signo lunar y el ascendente? Si nos quieres contar un poco respecto a esas. Sí. Primero, algo que dijiste al comienzo, esto de un poco de lo que cómo fue la historia, ¿no?, de la astrología y que fue censurada la astrología. O sea, la astrología es una gran herramienta que nos permite ver muchas cosas. Y de hecho, en la antigüedad, o sea, los más poderosos iban al astrólogo en los momentos donde había que decidir, por ejemplo, situaciones muy límite, como si se emprendía una guerra o no, o si se avanzaba frente a una situación o decisión importante, o las bodas, los casamientos, y veían las cartas de cada uno y veían si había compatibilidad o no. Entonces todo esto se viene, digamos, hace miles de años, no es algo nuevo. Esto que nombras de la cuestión más general es interesante porque a veces suele generar un poco de rechazo en las personas esta cuestión del horóscopo, ¿no? Esta cuestión más de revista, ¿no? De que es algo, no sé, en un texto así se ve tu futuro, ¿no? Como una cosa que a veces te puede tocar y a veces no, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica que leíamos las revistas y que me encantaba porque en mi casa siempre había. Y después cuando fui creciendo, integrando todo este camino ya más desde una búsqueda personal, me di cuenta que es mucho más y que más allá del tránsito de ese momento o de lo que podamos ver de la astrología general, hay que ver el caso puntual de cada persona, porque a vos te va a impactar. Nosotros dos somos Géminis,
Pero mi carta, yo tengo ascendente en Aries, vos tenés ascendente en Escorpio. Mi carta y el proceso, por ejemplo, ahora de los eclipses, a mí me va a impactar diferente que a vos y diferente que a ella. O sea, de acuerdo a la carta de cada uno va a ser, y de acuerdo a la casa donde, por ejemplo, nos caen los eclipses y demás, va a ser el proceso de aprendizaje y de evolución de cada uno. Entonces, si bien, qué sé yo, es algo de entretenimiento, esta cuestión de, bueno, a ver, me fijo en la revista, ¿no? A ver qué pasa con Aries, qué pasa con Géminis. Leo el signo del hombre o la mujer que me gusta. Y en realidad siempre es lo más indicado es ir a un buen astrólogo terapéutico si es necesario. Digo porque, por ejemplo, en mi caso yo hago la línea de la astrología kármica espiritual y después con el tiempo integré la cuestión más terapéutica, porque me empecé a dar cuenta que la gente, y a mí me pasó también, de que iba a la astróloga y iba esas 2 horas o esa hora y media que dura la consulta y me daba toda esa información y digo, ¿qué hago con esto? Entonces me daba así algunas cosas, algunas visiones y demás, pero es como que me quedaba como esa sensación de querer un poquito más y como que era solo ese encuentro. Entonces, bueno, con el tiempo, después de que hice un proceso de coaching ya ahí, y en esa práctica integré la herramienta de la astrología y dije, no, es por acá. Voy a armar un proceso en el cual la persona pueda ir conociéndose semana a semana y vamos a ir trabajando puntualmente para bajarlo a lo concreto. Porque, por ejemplo, esto que me decías, bueno, tenemos la luna, tenemos el sol, tenemos el ascendente, cómo se integra cómo le explicamos a una persona cómo influye todo eso. Entonces era muchísima información darla en un solo encuentro y que la persona lo asimile y lo integre, porque si te veo y te doy, está bien, también sirve ir a un solo encuentro y hay muchos astrólogos que lo trabajan así. A mí me pasaba eso, que esa sensación de querer, por ahí porque yo ya empecé con más desde una línea de trabajo terapéutico hace años con otras herramientas, entonces como que a mí me pasaba eso, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, el ascendente, por ejemplo, es la herramienta de evolución de la carta. ¿Sí? Tenemos la misión que tenemos en la carta, cómo descubrimos las misiones, tiene que ver con el nodo norte de la carta, con el sol, ¿sí? Porque el sol, si bien somos de un signo, nos toca cada vez ser más solares en ese signo, o sea, cada vez ser mejores geminianos, cada vez ser mejor ariana, cada vez expresar mejor nuestra energía solar. Entonces parece que conocer las tendencias, conocer el lado más en sombra, su lado negativo, su lado virtuoso. Y es un proceso de autoconocimiento, no es que, bueno, nací geminiana y ya soy, o nací taurino y ya soy. No, es todo un trabajo de cómo expresar mejor esa energía, porque tiene un propósito. Entonces, bueno, ¿cómo puedo expresar mejor mi energía geminiana? ¿En qué aspectos está vibrando todavía abajo esa energía en mí? ¿Y cómo puedo expresar de la mejor manera, de la manera más virtuosa? Y el ascendente es una herramienta clave para la evolución. Entonces, es muy importante que la persona conozca su ascendente. A veces hay personas que no saben el horario de nacimiento y, bueno, y es un tema porque no saben su ascendente, pero es importante conocer qué herramienta tenemos de evolución y usarla, porque también pasa eso muchas veces. Cuando, como el ascendente, lo que hacemos con el ascendente es integrar la energía de pequeños, si es la puesta en escena que tenemos de pequeños, para aprender a integrar esa energía. Y después de grandes vamos cada vez siendo más parecidos al ascendente. O sea que es muy importante amigarse con el ascendente que nos tocó, o que elegimos, mejor dicho, no que nos tocó, que elegimos, porque elegimos un ascendente por un propósito, y usarlo, porque es una herramienta maravillosa. Por eso también tiene mucho esto de la astrología de
aceptarse uno mismo, aceptar su naturaleza, aceptar lo que porque lo elegimos. Entonces de esa manera lo puedes usar a tu favor. Entonces, ¿de qué manera influye? O sea, porque al final tú vienes a expresar tu sol, ¿no? Que es tu signo solar, que es en donde nacemos, Géminis en junio, etcétera. Y el ascendente, pues te toca exactamente en algún punto en donde inicia tu carta, ¿no? Que son estas 12 casas, como ya lo comentabas, que es interesante. O sea, la verdad es que es una herramienta súper compleja, ¿no? O sea, porque hay miles de cuestiones detrás de la astrología, no es solo el horóscopo, amigos. Pero entonces me queda un poquito la duda de cómo, o sea, cuál es la diferencia entre tu signo solar y el ascendente. O sea, cómo vienes a manifestarte en esta vida y cómo te impactan estos dos signos de alguna manera. Bien. Bueno, el signo solar está en proceso de evolución y de expresión, ¿sí? Cada vez tenemos que expresar más y mejor nuestra energía solar. Y el ascendente es la herramienta que tenés para expresar, que te va a ayudar a ir a expresar mejor esta energía solar. Hay que agregar un elemento que no agregamos, que es la luna, que es clave. Porque la luna, como el circuito es, el ascendente es la herramienta que te ayuda a salir del mecanismo lunar para expresar mejor tu sol. El mecanismo lunar es lo opuesto al sol, ¿sí? El mecanismo lunar es lo que es nuestro refugio emocional. Es donde nos queremos quedar guardados, ¿sí? Es lo que mamamos en nuestra infancia. Entonces, tenemos mecanismos emocionales de refugio, de cuidado, de protección, que no siempre están, digamos, beneficiando a la expresión del sol, ¿sí? Entonces, puedo tener un mecanismo de luna en cáncer, ¿no? Que se quiere quedar guardado en su casa, ¿sí? Y un sol ariano, por decir, que quiere hacer su deseo y salir a la aventura. O un sol sagitariano. Vamos a poner un sol sagitariano que es más todavía esto de expandir su límite y de salir a conocer nuevos horizontes y a crecer. Entonces la luna en cáncer va a tirar hacia quedarse en lo tradicional, quedarse en el refugio, quedarse en el nido. El sol sagitariano va a querer salir y expandir los horizontes. Y tenemos que ver, bueno, el ascendente es como el mediador, ¿sí? Es el que ayuda a salir del mecanismo lunar para la realización del sol. Entonces, el ascendente tiene que ver más con nuestra personalidad, ¿sí? Con lo que mostramos al mundo. No está influenciado por, bueno, si tenés la luna en el ascendente, o sea, en casa 1, voy a decir, no está tan influenciado por la luna o por el sol, pero bueno, va a depender en qué casa los tenés, ¿no? Pero digamos, es una herramienta, igualmente, aunque tengas la luna en casa 1, el ascendente es una herramienta que te va a ayudar a salir del mecanismo lunar para realizar el sol, realizar tu mayor y mejor expresión del sol. Por eso está bueno conocer, bueno, ¿cuáles son mis mecanismos lunares? ¿Dónde me tiendo a refugiar? ¿Dónde es como algo muy, muy inconsciente? O sea, no nos damos cuenta. Y es muy engañosa la luna. Entonces, es importante conocer el proceso lunar, el mecanismo lunar, dónde nos tira a guardarnos, dónde nos tira a refugiarnos para ir desarmándolo. Y también, una vez que lo vamos desarticulando, con mucho amor y con mucho respeto a nosotros mismos, lo vamos como desarmando, lo vamos abriendo, lo vamos, yo le digo desarticulando. Eso es como que nos queda como la ganancia, ¿no? Como algo que tenemos como la energía conquistada. Por ejemplo, volvemos a la luna en cáncer, ¿no? Que tiende a refugiarse y que tiende a... Bueno, logramos que la persona desarme ese mecanismo lunar y sea menos apegada y menos sensible y que todo le afecte un montón. ¿Y qué le va a quedar? Le va a quedar una sensibilidad, una empatía, ¿sí?
Le va a quedar una sensibilidad. Yo no sé las cartas de ninguno, aviso. ¿Qué le va a quedar una vez que sale de ahí? Le va a quedar esa energía hogareña, esa cuestión de que la gente se siente bien con ella, esa cuestión más sensible, empática, pero que no le afecte tanto lo otro. Entonces es como cuando vas desarticulando esa tendencia más emocional, después te va quedando la esencia de eso, ¿no? Y eso es lo que usás a favor. Bien, oye Eva, en este sentido, de repente por ahí escuchamos o vemos, sobre todo porque como platicaban al inicio, creo que sobre todo en la temporada como de pandemia, como que empezó a haber también un boom, ¿no? De ciertas colaboraciones, ciertos astrólogos o ciertas personas que se dedican a esto, donde empezaban a publicar, ¿no? Incluso hacer como cosas de temporada, por ejemplo el Halloween, cómo te va a ir, ¿no? En tu signo de acuerdo al Halloween, no sé qué. Y a mí me gustaría preguntarte, porque es algo que no entiendo, ¿cómo es que la temporada, por ejemplo, de Escorpio, que es o que ya empezó o que va a iniciar, influye también en todo esto, sumándose a las retrogradaciones de algunos de los elementos, ¿no? que tenemos? A ver, me incluiste un montón de cosas. A ver, la temporada de Escorpio empezó cuando el Sol ingresó en Escorpio y tenemos el eclipse. Este año tenemos la cuestión del eclipse. Ahora, no entendí la pregunta en lo que me decís de lo que dicen los astrólogos. Ahí me perdí un poco. ¿Qué es lo que me quisieras preguntar? Claro, porque de repente ponen como, por ejemplo, Mica Vidente, ¿no? Acá en Ciudad de México. Estamos o ya inició la temporada de Escorpio, hermana, Aries te va a ir de alguna forma. O sea, ¿cómo influye, además de todo lo que ya nos contaste ahora, cómo influye cada temporada, cada inicio de algo, de un signo en todos los demás? Por ejemplo, podría ser que nos hablaras ahora mismo de la de Escorpio, porque es la que está iniciando. Bien, perfecto. Bueno, a cada signo le influye de una manera muy, muy específica de acuerdo a su carta, como lo mencionamos recién. ¿Se pueden ver aspectos generales de cada signo? Sí, que seguramente debe ser lo que hacen estas astrólogas que vos me decís. Yo no lo haría por un tema de que veo puntualmente cada caso, porque soy más del trabajo personal, del trabajo terapéutico, del trabajo personal. Sí, lo que noto de patrones generales cuando entra la energía de la temporada de Escorpio, por ejemplo, comienza a darse un proceso de revelación, ¿no? Como que Escorpio empieza, o sea, el Sol, que es la conciencia, ingresa en el signo, ¿sí? Entonces la conciencia en general, en el tránsito, está entrando en la energía de Escorpio. ¿Y qué representa Escorpio? Representa la transmutación, el ir a lo profundo, sacar cosas del oculto, liberar información del inconsciente. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos Venus en Escorpio, entró Mercurio en Escorpio, tenemos el Sol y el tema de los eclipses. O sea, tenemos como mucha energía en Escorpio. Entonces, una de las cosas que publiqué hace poquito es cómo venían con las revelaciones, y ya habían tenido revelaciones. Y suele pasar eso, que se empieza cada vez que empieza a haber energía en el signo de Escorpio, empiezan como a lo que sería destaparse ollas, ¿no? Cosas que estaban guardadas, cosas que estaban en la profundidad, cosas que no queríamos ver, cosas que archivamos en el inconsciente, o no porque no queríamos ver, sino porque no sabíamos cómo acceder. Es como que se nos empiezan a revelar, ¿sí? Es como que Escorpio saca a la luz lo que no veíamos. Entonces, y ahora el proceso del eclipse, bueno, estamos justo en el medio, o sea, ya fue el primer eclipse en el Sol, y ahora el 8 de noviembre va a ser el eclipse de Luna. Así que estamos transitando estamos como en el medio de la tormenta, ¿no? Como que
todavía no salimos, estamos recién pasando por el centro. Y lo que yo siempre nombro cuando estamos en temporada de eclipse es esto de que se empiezan a revolver mucho las aguas, ¿sí? Se empieza como a agitar la energía y es un momento donde no hay tanta claridad, ¿sí? El momento de eclipses es un momento donde se apaga la luz o se bajan un poco la luz. Es como si en tu casa apagaras algunos foquitos y quedaras con una luz muy bajita, donde a veces para ver tenés que usar una linterna o prender otra luz, ¿no? Entonces es esa la sensación. No hay tanta claridad en el afuera y tenemos que empezar a usar nuestra luz interna, que en realidad lo tendríamos que hacer siempre, pero el momento del eclipse es un momento donde eso se activa más y donde tenemos la oportunidad o la bendición de entrar ahí. Por eso se dicen que son momentos también como de despertar espiritual o de procesos muy profundos, porque es así, es como que tenemos que usar ese recurso interno que antes por ahí no lo usábamos porque estábamos en la inercia de que no estábamos en ese proceso de tanta agitación. Podría ser una analogía aquí en realidad, o sea, con todo lo que nos cuentas, Eva. En realidad creo que lo que pregunta Ilse respecto a estos predicciones, ¿no?, que nos hacen muchas personas que hoy están en redes sociales y que de manera general creo que influyen, como lo platicábamos, o sea, como signos tenemos ciertas características que yo no sé cómo influyen, a lo mejor ahora nos lo cuentas, pero y cómo también te relacionas con otros signos, pero en realidad creo que de manera individual y la labor rica de la astrología es que al final lo que te permite es construir tu propio mapa, ¿no? Porque depende del momento en el que tú te encuentras, o sea, cada uno tenemos un momento distinto en este espacio y entonces cada planeta te va influyendo de manera diferente de acuerdo a donde estés, y entonces cada uno tenemos una configuración totalmente distinta a otro Géminis. O sea, como tú decías, tú tienes un ascendente en Aries, entonces tu manifestación hacia Géminis está en un camino distinto al mío, que es Escorpio, y entonces a pesar de que tenemos ciertas características geminianas en común, pues tenemos un montón de cosas que alteran de manera muy personal. Y acá a mí me gustaba mucho cuando te planteaba el tema. Creo que también en este espacio hacemos mucho este tema de cuestionar lo que hemos aprendido, ¿no? De lo que venimos a vivir en este mundo. Y me llama mucho la atención también esta pequeña introducción que hacías al comienzo de esta charla, en donde hablabas respecto a que cada uno viene a manifestar cosas muy personales. Y hoy vivimos, pues, lamentablemente en una sociedad en donde pareciera que tenemos que llegar a un fin común todos en sociedad. O sea, la manifestación típica de la pareja, ¿no? Que aquí hablamos en términos de pareja, de cómo tú vienes a consolidar una relación de pareja y entonces siempre hablamos de que hay que trabajar, construir y demás, pero siempre lo encasillamos en aspectos muy generales. Mi tesis es que creo que cada vez tenemos que trabajar más en temas individuales. Y yo creo que la astrología en este sentido nos puede dar una pauta muy general para, como tú dices, primero autoconocernos, saber en dónde están mis debilidades, en dónde está mi herida, que hay otras herramientas que también lo hacen, pero al final del día es, a ver, no es que tú tengas un camino marcado, ¿no? No tienes un destino ya trazado, sino hay ciertas cuestiones que influyen en cómo lo manifiestas. Y la otra cosa a donde le quiero llevar que nos cuentes, este tema del lugar en donde naces, la hora en la que naces, y después se habla de la locación cada vez que das una vuelta al sol, ¿no? Que es el día de tu cumpleaños. Todo esto, ¿cómo lo manifiestas? Creo que igual que Ilse ya te lancé un montón de cuestiones, pero en resumen es cómo de manera personal vamos utilizando estos elementos de la astrología y vamos configurando este mapa y cómo vamos usándolos para a lo largo de la vida irlos adaptando a nuestro favor y hacia donde queremos manifestar estas cosas que venimos a experimentar o que queremos experimentar de alguna manera. Bien, bueno, por ejemplo, ahí que hablaste de la pareja justamente. En la carta sí podemos ver puntualmente cuál es tu forma de formar pareja. ¿Cuál es la mía? ¿Y qué aspectos? Yo ya la vi.
yo ya la vi. ¿Cuál es la forma de cada uno de formar pareja? Y de qué manera y qué desafíos hay ahí personales que hay que resolver antes para dejar de proyectarlos en las situaciones de pareja, porque si nosotros no resolvimos esa cuestión, lo que va a hacer la vida, el universo, muy sabiamente, es traerte a alguien que te toque esos lugares para que los trabajes y para que puedas resolverlo para poder estar feliz en pareja. Entonces, por lo general, vienen a consulta personas que por ahí o pasaron una crisis de pareja o un divorcio o en alguna crisis en general que no saben para dónde ir, que a veces pasa de estoy como en blanco, no sé para dónde ir. Bueno, en la carta puede ayudar y orientar mucho a la persona, primero saber su nodo, cuál es su norte, que para ese lado está yendo la carta, entonces ver qué está haciendo la persona, de qué se está haciendo cargo, qué no está pudiendo, qué le está costando, y también vemos los tránsitos, ¿sí? Hacia dónde están impactando los tránsitos y hacia dónde va ese proceso, porque a veces tenemos muchos años de un tránsito de un planeta en alguna casa de nuestra carta. Y todo eso además se conjuga con cuál es el deseo de la persona. Por ahí la persona de repente viene, una vez me pasó con una consultante que vino que se quería ir a vivir al exterior. Y justo fue antes de todo este proceso de la pandemia y demás. Y me acuerdo que estaban por cambiar los nodos. El nodo sur iba a entrar en Sagitario y el nodo norte en Géminis. Entonces cuando vi eso le digo, y ella tenía su deseo de irse a vivir afuera. Y le digo, mirá, y tenía buenos aspectos para irse a vivir afuera. Le digo, mirá, yo no sé qué va a pasar, pero vos, digamos, tenés parte de tu proceso, puede ser muy benéfico que te vayas a vivir afuera, pero cuando cambian los nodos, yo no sé qué va a pasar, y con el nodo sur en Sagitario, no creo que sea tan sencillo, por lo menos este año. Bueno, y así fue, o sea, después hablé con el tiempo y me dijo, sí, no, fue justo el momento que cerraron todo, y ella ya había planeado para ese momento irse y no se pudo ir y se quedó, bueno, un año y medio acá. Aprovechó para estudiar idiomas, aprovechó para prepararse, siguió con su deseo de decir, bueno, yo me quiero ir a vivir afuera, pero bueno, fue haciendo otras cosas para llegar a eso. Entonces, la astrología es como también conocer eso, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Y es como saber si el día está soleado o si hay tormenta, ¿no? Y si vos querés ir, querés justo ir a un lugar y hay un huracán y vas a esperar a que termine el huracán para ir. Esto es lo mismo, ¿no? De repente había un aspecto que era bastante notable, que iba a haber, digamos, una energía de limitación ahí. Y así fue. Pero no porque, no sé, soy una vidente o hubo algo. Es porque energéticamente, por ejemplo, los nodos del karma es algo que nos afectan a todos como humanidad. Eso sí, como que es algo más general. Después la casa va a ser de acuerdo a las casas de cada uno y demás, pero cuando los nodos entran en cada uno de los signos, el nodo sur habla de un proceso de limpieza, de un proceso de movernos justamente hacia el nodo norte. O sea, el nodo sur es como, acá estamos en reconstrucción, en refacción, estamos limpiando, estamos reorganizando, vaya para allá, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para orientar a una persona. El ir a consulta y el ver los tránsitos. Bueno, me preguntaste de la revolución solar. La revolución solar es un proceso anual y es interesante para conocer el año, pero yo lo que siempre les sugiero es que primero conozcan su carta, porque va a depender cómo tengan integrada su carta, cómo vivan esa revolución solar. Entonces, sí, uno puede ir a hacerse la revolución y conocer, y es muy, muy benéfico y está muy bueno, pero siempre y cuando tengan integrado eso.
también te permite ir a conocer lugares que a lo mejor ni te habías imaginado, ¿no? Alguna vez lo he aplicado y de repente me dicen, ve a tal lugar que, bueno, okay, está padre, o sea, a lo mejor ni siquiera lo imaginas. Y no sé qué tanto influye o no, o sea, pero, a ver, Eva, en este tema de, como bien dices, creo que lo he experimentado. Yo lo he consultado, amigos. Yo he tenido algunas sesiones de astrología en el pasado. Entiendo un poco algunos términos y son muy complejos y por eso es que me parece interesante, porque hay cosas que de repente dices, wow, o sea, nadie lo sabría, pero en realidad es así, ¿no? Y yo también me ha servido como una herramienta, como bien dices, de autoconocimiento. O sea, hay muchas cosas que de repente en el día a día tú estás viviendo que de repente, ¿por qué soy así? O sea, no estoy encajando en lo que me dicen que tendría que ser y batallo demasiado para poder relacionarme de esta forma o de esta otra forma. Y pues bueno, tú lo viste en mi carta, o sea, y aparte aquí me he quemado mucho, así es que me puedes quemar un poco, no pasa nada. Pero por ejemplo, mi carta habla de que tengo un Venus en la casa 7 y está metido ahí también Tauro. Entonces eso influye demasiado en aspectos de la manera en que yo me vinculo con las personas, ¿no? Y eso yo no lo comprendía hasta que he tenido algunos temas y me ha permitido como descubrirme aún más, ¿no? Y ser como más auténtico en este proceso y a veces hacerlo menos doloroso. Sigue siendo doloroso porque al final del día, pues de nuevo, estás como en un mecanismo en donde tienes que encajar, ¿no? En donde tienes que hacer cosas que te dicen que así te tienes que comportar o así tendrías que serlo. Pero cuando lo empiezas a aceptar, y creo que desde la perspectiva en que tú lo haces, ¿no? Desde este astrocoaching, creo que al final del día ese sería el objetivo, ¿no? ¿Cómo vas utilizando todo este engranaje que es tu personalidad y lo que te define, y al final vas encontrando tu manera de ser y cómo se está expresando y de qué manera puedes apoyarlo de alguna manera para que esa manifestación sea pues más agradable y lo puedas transitar de una mejor forma, ¿no? Sin dañar a otras personas y sin estarte dañando constantemente, porque tienes una lucha interior muy fuerte y seguramente más de una persona que nos escucha lo vive todos los días. Sí, hay que ver cada caso, pero a veces sucede que una parte de tu carta quiere ir para un lado y la otra para el otro. Entonces se da como esta cuestión que vos decís de esa lucha interna, ¿no? Como que una parte quiere realizar esto, la otra lo otro. Entonces lo que tratamos de hacer en la sesión es ver primero los puntos más claves y más importantes que tienen que ver con el nodo norte y el sol. Y después cómo todo lo demás va a ir apoyando ese proceso. Y si hay situaciones más complejas, ver cómo se pueden trabajar. Por ejemplo, en tu caso, no sé si es el tema que tengas Venus justo en casa 7, sino los planetas de casa 12. Porque casa 12 es una casa que no sé si alguna vez escuchaste o te nombraron eso cuando te leyeron tu carta. Pues sí, no recuerdo exactamente todo, pero seguramente no sí. No recordás. Bueno. Creo que tengo vacía la casa 12, por eso también es mi problema. No. Si está correcta la hora, no la tenés vacía. Ok. Tengo alguna vacía, no me acuerdo cuál es. Claro, y tenés el signo de Libra. Y Libra tiene que ver con la pareja y con la casa 7. Entonces, es toda una comprensión de la carta un poco más amplia para poder sugerir a la persona qué caminito le es más sencillo para integrar eso que tiene, digamos, a corregir y que no se desvíe con otras cosas, ¿sí? Es como lo más importante que tenemos además en la realización del sol e ir hacia el nodo es poder resolver las cositas que tenemos pendientes. Entonces eso ahí es donde apunta la astrología kármica espiritual, decir, bueno, a ver qué cuestiones quedaron pendientes y dónde está más el punto a trabajar para que después puedas ir fluyendo y realizando las otras cosas. Y cuando te vas haciendo cargo y cuando las vas haciendo y las vas bajando a la práctica, porque eso es lo importante, ver
en la vida cómo esa persona va a vivir esa energía, va a habitarla. Porque cuando no la habitas, la traes por destino. Entonces, cómo esa persona la va a integrar, la va a habitar para poder expresarla mejor y para que, en este caso, por ejemplo, se libere la casa 7 o se resuelva la casa 7 o fluya de una manera más armoniosa para vos y para un otro la casa 7, que no sea eso que me comentabas. Claro. ¿Me explico? Para la gente que nos escucha, la casa es la casa del amor, ¿no? Por eso también la importancia de la casa. De la pareja. Sí, de la pareja. Entonces es por eso que hablamos de la casa 7, de sus implicaciones en el día a día. Pero bueno, esto es solamente una probada, ¿no? De cómo se puede interpretar, y al final del día, pues cada uno tiene una configuración distinta, y que la astrología, como bien lo comentabas, es una herramienta más que te permite, pues, conocerte, ¿no? Entonces, ya nos mencionaste en términos muy generales por qué es importante tener una carta puntual, ¿no? O sea, no irte a la revista y no ver, no seguir a Mica Vidente únicamente, sino también tener como otros, que es muy divertido. Mica Vidente, si no la conoces, bueno, es un chico, pero es súper bueno, o sea, es muy, muy divertido, ¿no? Porque aparte es unas cosas muy, muy divertidas de cada signo y le pone mucha comedia a sus videos. Entonces, está padre, pero creo que no es como el sentido general, ¿no? Y que tú también en tu perfil lo hemos visto, o sea, hablas de estos aspectos muy generales que nos pueden influir y que hay que estar pendientes, ¿no? Porque al final del día son elementos astrológicos que suceden, o cuestiones que suceden, y que pueden impactar de alguna manera, pero entonces hay que ver de manera individual cómo te va a afectar a ti ese tránsito, ¿no? En el momento que te encuentres. Y hay personas que les va muy bien con esos tipos de tránsitos y hay personas que les afecta de manera negativa, ¿no? Entonces también eso es lo importante. Entonces, como en resumen, ¿tú qué dirías que es el beneficio de hacer una carta individual? Que ya no lo has platicado, pero ¿cómo lo resumirías en términos muy generales y qué tendría que tener en cuenta las personas que nos escuchan para una consulta astrológica? Bueno, el beneficio es poder reconocerse a uno mismo, aceptarse y encontrar la manera más virtuosa de expresar su propia energía. Y algo que suele pasar bastante, ¿por qué llegan a consulta? Es por ahí porque tienen temas puntuales. A veces vamos a consulta cuando aprieta el zapato, ¿no? Cuando sucede una situación que ya la viví 1, 2, 3, la vengo repitiendo y ¿por dónde salgo, no? Entonces son los momentos de crisis, los momentos de mayor crecimiento, los momentos donde la persona se cuestiona, se pregunta y se abre a algo distinto a lo que ya conoce. Que eso nos ha pasado a todos. Me pasó a mí, seguramente les ha pasado a ustedes y a muchos de los que nos escuchan. Entonces, al principio es por eso. En lo personal, yo prefiero estar lo más consciente posible y no esperar hasta esos momentos. La sugerencia que les podría dar es abrirse antes de que lleguen esos momentos, porque son momentos de aprendizaje y es parte de la vida, pero siento que a veces no son necesarios y que si tomamos esta cuota de hacernos cargo y ocuparnos de nuestro autoconocimiento y decir, bueno, voy a indagar por acá, voy a ver qué traje, cómo es, qué me está costando. Mismo lo puede ver la persona en la vida o no, o se lo pueden revelar en el momento de la consulta. Pero muchas veces ya nosotros percibimos cuáles son esas áreas que nos están costando y también de qué cosas no queremos profundizar, pero sabemos que es algo que está ahí. Y por ahí, y suele pasar mucho, que ese algo que está ahí son cosas que la persona viene a hacer y no le está dando atención, le está dando atención a otras cosas. Y después con el tiempo, bueno, termina obviamente integrando eso porque es como algo que lo llama, ¿no? Es como parte de su camino. Entonces para eso es el autoconocimiento, para no perder el tiempo. Yo creo que si te pudiese resumir en una palabra o en una frase, el autoconocimiento del camino de la astrología es como, bueno, ganar tiempo o invertir el tiempo de una manera más inteligente.
Bien, oye Eva, creo que estamos finalizando un poco. Yo tengo una revolución en mi cabeza en este momento, pero de manera pues un poquito más general, ¿cómo podemos hacer para integrar todo esto? Y además de consultarte, por ejemplo, a ti, ¿qué otras facilidades tenemos para encontrar nuestra carta astral en internet? Y si sirven, si no, si nos guiamos un poco por eso o mejor no. O sea, ¿tú qué nos recomiendas? Bueno, les recomiendo siempre ir con un profesional que los pueda acompañar cuando no se sabe nada de nada. Yo, de hecho, mis acercamientos fueron por curiosidad al principio con cosas por ahí muy básicas como revistas o libros que tenía en mi casa de chica, cuando era más chica. Y después siempre fueron astrólogos que me fueron como trayendo luz e iluminando el camino. Sí, las páginas sirven para poder sacar la propia carta. Está Grupo Venus, astro.com o astro.es, no, cartanatal.es hay otra. Bueno, hay un montón de páginas donde pueden sacar su carta, que eso sirve para ver la carta. El tema es para trabajar la carta. Si tienen conocimiento, bueno, les va a servir. Si no tienen el conocimiento, les recomendaría ir con alguien que los pueda ayudar a integrar la carta y sobre todo a trabajar esos temas puntuales. Por ejemplo, área de pareja. Bueno, en la carta se ve muy claro lo que hay que trabajar en el área de pareja o qué caminito resuelve el área de pareja. Pero el tema es que a veces no se sabe el idioma. Es como decir, bueno, me das una carta en chino. Bueno, yo no sé chino, ¿no? Está muy lindo los símbolos que leo, pero ¿y esto cómo se hace? Entonces por ahí el astrólogo es como el traductor, el que te traduce cómo está la carta, por dónde es el camino. Y bueno, conozco también varios que hacen este trabajo más por ahí terapéutico, donde yo por ahí trabajo con personas que realmente se quieren comprometer consigo mismas a trabajarse. No es que hago una consulta para informar, porque para mí me parece mucho más valioso, para mí y sobre todo para el consultante, pero sobre todo para poder que se genere esto de transmitir esa información y que la pueda integrar. Entonces, a mí me resulta mucho mejor el trabajo como un proceso, y algunos otros también. Pero bueno, también depende del consultante. Capaz que el consultante asimila yendo una vez y escuchando al astrólogo. También puede ser. Así que bueno, las páginas sí sirven. Lo que les va a faltar es la integración de toda esa información. Porque, por ejemplo, Grupo Venus te da mucha información, pero son como cosas a veces inconexas. Y bueno, y es algo que es, digamos, para tu proceso y para lo que vos necesitas trabajar, es como va a quedar un poco como que va a faltar una pata, ¿no? Pero sí, si tienen conocimiento pueden buscar en las páginas, y siempre les voy a recomendar, si es la primera vez que lo hacen, ir con alguien que les resuene, que sientan que... Pues también creo que uno se tiene que sentir en conexión con la persona con la que vas a hacerte este tipo de cosas, de información, de trabajo. Sí, yo creo que al final es como hacerlo de manera consciente, y como bien dices, a lo mejor de manera... está padre entrar y poner tus fechas y ver qué te dicen, ¿no? O sea, como aspectos generales, y es hasta divertido quizás, ¿no? Y hay cosas que... Yo sigo una página que se llama Gemini Tail en Instagram, por ejemplo, y ponen miles de memes relacionados a Géminis, y hay muchos que digo, wow, sí soy, ¿no? O sea, me conocen. Pero yo creo que, como bien dices, al final del día, de manera muy puntual, hay cosas que se pueden trabajar en una sesión 1 a 1. Y yo te quería preguntar, porque, bueno, hablamos aquí con Katy, que tú conoces muy bien, que gracias a ella también pudimos invitarte a este espacio. Y bueno, mi pregunta aquí es, ¿cómo conectas esta parte justamente de lectura del aura, numerología y astrología? O sea, ¿qué relación tienen? Y cómo, o sea, desde tu perspectiva y a lo mejor en tu trabajo personal, ¿cómo lo has integrado? ¿Y qué nos dicen una y qué nos dice otra? ¿Y cómo se complementan? Bueno, son diferentes, yo siento que son como diferentes lenguajes, porque hay personas que por ahí son más lógicas,
que conectan con los números. Entonces, el idioma de la numerología, como es bastante más simple que la astrología, si bien cuando se lee una carta de numerología y se dicen las características de esa persona y después vemos la carta natal, vamos a encontrar bastantes conexiones, solamente que en la carta natal es como que se amplía muchísimo más la información y tenemos como más condimentos, ¿no? Más colores. La numerología es como mucho más acotada y da otro tipo de información. Entonces por ahí la gente que es más lógica y conecta más con esa parte de los números, les llega. Después hay gente que es más intuitiva, energética, más sensible y conecta mucho más con una lectura de aura. En la lectura vamos a ver, leemos la información del campo energético de una persona y muchas veces pueden salir cosas que tal vez le diga en una sesión de astrología, pero es otro tipo de canal de información, ¿sí? Es como cada uno de nosotros tiene una inteligencia, ¿no? O sea, cada uno nos expresamos y conectamos de maneras diferentes, y eso pasa también con los consultantes, ¿no? Hay gente que es más lógica, hay gente que es más emocional, hay gente que es más sensible y le gusta más todo esto de la parte energética. Entonces es como tener diferentes disciplinas que son todas de autoconocimiento y que siento que también son para momentos puntuales, porque, por ejemplo, la herramienta de la astrología yo siento que ordena mucho a las personas, que hay momentos donde ya no sé, te hiciste una lectura, una numerología o lo que sea, pero la carta natal, el proceso de astrocoaching es más un verte a nivel más global, ¿sí? Es como decir, bueno, parto de esta base, este es mi mapa, esta es mi naturaleza y tengo estos procesos en este momento de mi vida, porque no es lo mismo hace 10 años atrás, los tránsitos que tenías, tu evolución, tu psique, ¿sí? Porque vamos evolucionando y no es lo mismo recibir esta información a los 20 que a los 30, que a los 35, que ya van cambiando las prioridades. O sea, es como, son momentos muy diferentes. Entonces yo creo que las personas, por ejemplo, cuando vienen a un proceso de astrocoaching, hay que contemplar todo, en qué momento de su vida están, si ya pasó la vuelta de Saturno a los 28 años, o si la están por pasar. Bueno, son momentos diferentes, es como también, es otro idioma, ¿no? La astrología es como otro idioma. Creo que todas, al final de cuentas, van a traernos recursos, herramientas que no conocemos, o sea, información de a nivel inconsciente, que nos va a ayudar a crecer y a expandirnos, y a reconocer partes nuestras que desconocíamos totalmente, o que intuíamos pero no le dábamos tanta atención. Hay cosas puntuales que me ha dicho mi profesora en una de las primeras sesiones que tuve con ella, que parecía que me conocía toda la vida y que me ayudó un montón a ampliar mi mapa mental de cosas que por ahí yo ya hacía, pero ni yo misma valoraba o dimensionaba. También hay algo que es muy interesante. Cuando vas a una sesión de astrología, que realmente está esta calidad, ¿no? Es como que cuando recibí la información de ella, que es una mujer con una conexión hermosa, a mí me amplió muchísimo la percepción de mí misma. Y a ver, me dijo cosas que por ahí ya conocía o me amplió alguna que otra cosita, pero la manera en la que tuvo de abordar eso, porque ella siempre dice, cuando abrimos una carta es como estamos abriendo un universo, y es así, o sea, ella es como que lo ve así, lo vive así y se siente así, se siente como ir a alguien que te está como abriendo tu propio universo y revelando y ver de qué manera puede fluir la energía que estaba estancada, porque cuando vas a una consulta es porque es algo que te está costando, digamos, no porque la cosa está fluyendo, al menos al principio, ¿no? Claro.
Oye, y también un poco siendo como muy realistas, o sea, el tema de la interpretación a veces es eso, es que es interpretación, o sea, tú puedes ver una carta, pero a lo mejor tú percibes algo que otro astrólogo puede percibir de manera diferente, porque, o sea, son aspectos, ¿no? O sea, que también esto hay que ponerlo como claro, de alguna manera, o sea, no es como que sea literal la misma interpretación que tú das a la que puede dar otra persona, sino hay elementos generales que tú puedes decir, mira, es que este aspecto te va a influir de esta forma, pero alguien más puede decir, bueno, es que puede ser más bien en este otro lado. O sea, y a lo mejor ahí también es lo rico y donde se vuelve más complejo todavía este arte, ¿no? ¿O no? Y depende, porque, bueno, a ver, hay algo que decís que si cada uno, de acuerdo a su perspectiva y al aporte que tenga, va a influenciar de una manera o de otra, pero la carta es la misma. Sí, claro. Y yo he visto personas que dicen, todos me dicen lo mismo, o sea, voy a este astrólogo, voy al otro, y todos me dicen lo mismo, o sea, los aspectos son los mismos y después el aporte que cada uno tenga de acuerdo a su bagaje, de acuerdo a su camino y demás, porque obviamente eso influye, va a depender también de qué lugar te aporte. Y hay algo que me dijeron en su momento, que para mí es muy cierto y es así, yo siento con esto y con todo, que también nos encontramos por resonancia, o sea, y por la capacidad que vos tengas en ese momento de integrar la información, o sea, cuán abierto psicológicamente estés para recibir esa información en ese momento. Entonces te encontrás con el astrólogo perfecto, digamos, para tu momento, para tu evolución, para tu psique, para la información que necesitas recibir en ese momento. Y capaz que vas a otro al año siguiente y te abrió el mapa 3 veces más, pero porque vos también, no sé, estabas más abierto o estabas más receptivo, hiciste un proceso de crecimiento interior, algo que te permitió recibir mucha más información. Entonces, creo que también depende mucho de cómo estamos nosotros a la hora de ir a ese encuentro y de lo que necesitemos recibir en ese momento. Oye, Iván, la verdad hay muchísimas cosas de las que podríamos platicar acá y nos podríamos extender muchísimo, pero igual, por respeto a tu tiempo, pues quisiéramos ahí como dejar este primer capítulo, ir cerrándolo, pero ojalá nos puedas acompañar nuevamente, porque de verdad hay un montón de cuestiones y a lo mejor hacemos una más como cuestiones prácticas y vemos a ver qué podríamos hablar. Claro. Pero bueno, a modo de cierre, Eva, ¿qué recomendaciones finales te gustaría dejarnos también? ¿En dónde te pueden contactar? Pues tú estás en Argentina, tenemos gente que nos escucha en México y en otras partes de Latinoamérica. ¿Cómo podrían contactar contigo? ¿De qué forma pueden tener alguna consulta? ¿Es posible? ¿O cómo interactuamos contigo? Bueno, pueden entrar al Instagram, que es alma_Júpiter. Alma es con H antes de la última A. Y me pueden escribir por mail, que es de alma, y alma igual con la H antes de la última A, @gmail.com. Pueden contactarse telefónicamente por WhatsApp, no sé si lo puedo pasar el número, me pueden escribir, el número sería, para el exterior, más 549 11 31 83 5445. Y ahí les puedo pasar toda la información a los que les interese conectar con esta forma que es astrocoaching. Y una reflexión final o sugerencia. Y está bueno conectarse con uno mismo y ver en ese momento qué herramienta les resuena. A veces cuando vienen a consulta, y yo, como decís, tengo como varias opciones, les digo, ¿cuál es tu primera intuición, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de por qué me contactaste, me preguntaste de todo lo que viste? Y que escuchen esa intuición, ese primer llamado, eso que les llama la atención, que por ahí se dice, ay, no sé, voy a hacer tal cosa o a ir a tal lugar,
lo que sea, conmigo, con quien sea, ¿no? Y que no se juzguen, que si les llama la atención, que si les atrae, que si es algo que sienten como ese llamado interno, que está bueno, porque a veces sucede que como que hay algo que nos llama la atención y después pasa el tiempo y nos vuelve a aparecer varias veces hasta que decimos, bueno, a la tercera que me aparece voy a tener que ir porque quiero ver qué está pasando, que se me repite esto un montón de veces, ¿no? Como que me está llamando, me está golpeando la puerta. Así que... Y que no tengan miedo, porque a veces hay personas que es como que les da miedo estas cosas de, no sé, del oculto, de la lectura de aura, de la astrología, y en realidad es ampliar el propio mapa que tenemos de nosotros mismos, que a veces es como que vamos con las me viene como esta imagen del caballo, ¿no? Que tiene estas anteojeras y es como que vamos solamente viendo una cosa, es como que esto creo que nos abre y nos saca ese velo para poder ver mucho más. Así que siempre va a ser benéfico y va a ser como un aporte en sus vidas. Buenísimo, Ilse, ¿algún cierre final? ¿Recomendación de la semana? En realidad, creo que lo que decía Eva es muy importante. Visiten a especialistas si es que quieren, pues, empezar a componer cosas, ¿no? Creo que hay que tener muchísima objetividad y humildad también, ¿no? De saber que, pues, no podemos solos, que no las podemos ganar todas y que, más bien, si tienen ganas como de no quisiera decir componer, pero sí de ajustar algunas cuestiones que no estén yendo como tan bien, pues que tengan la apertura también de que hay otras herramientas, además de la psicología, además de las que ya conocemos como un poco más duras, ¿no? Saber que existen otras herramientas que igual pueden aportar, y si no, pues también por mera curiosidad, creo, ¿no? Es una visión importante la que ofrece la astrología y eso, visiten a alguien que lo sepa hacer, porque en efecto la interpretación de las cartas pues no es cosa sencilla. Yo antes de hacer este episodio fui a buscar la mía y entonces pues aunque viene según ellos muy explicado, la verdad es que sí necesitas ayuda de alguien que te sepa desmenuzar todas las cuestiones que vienen en tu carta astral. Y nada, solamente como por ahí hubo el tema de la casa 7, que es la del amor. Hay una canción que me gusta muchísimo de Javiera Mena, que no es argentina, lástima que no encontré como algún exponente argentino para hacer pues un poco ahí la conexión con Eva, pero ella es chilena, se llama Javiera Mena y canta una canción que se llama Corazón Astral. Está increíble, pero yo les voy a recomendar el remix para que bailen un cachito. Y pues es todo. Eva, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Eva. Y yo también, a modo de cierre rapidísimo, o sea, creo que lo que tú comentas, Ilse, también respecto a que pues esta es una herramienta más y yo lo he experimentado, y lo que podría decir es, porque a veces hay como mucho esta pugna de la gente que es como más científica, ¿no? Que critica la astrología y todas estas terapias alternativas. Y para mí, desde lo que yo he vivido, os hablo a título personal, es un tema que se complementa. O sea, al final del día, todo te permite conocerte. O sea, al final el objetivo de la psicología, el objetivo de estas terapias y estas técnicas, pues al final del día es que tengas una vida mejor, ¿no? Y cuando tú te conoces, pues vas a tener herramientas que te permitan afrontar mejor las cosas que vienen por delante. Entonces, para mí la astrología sí ha sido una guía, y como bien dices, hay conexiones que sería como muy absurdo pensar que de repente todos confabularan en tu contra para decirte cosas similares, ¿no? O sea, yo he experimentado el tema de la lectura de aura con Katy, que fue maravilloso, temas de numerología, temas de astrología, terapia en psicología, y al final del día todos me han hecho llegar a las mismas conclusiones, ¿sabes? Y de cada uno trato de tomar herramientas, y al final es un proceso que nunca acaba, o sea, porque al final creo que somos seres en una evolución constante, pero al final creo que tenemos que tratar de ser felices con lo que vamos teniendo en el día a día, empezar a dejar ese
apego que tenemos o a veces esas expectativas generales. Y bueno, este espacio precisamente tratamos de que, pues, que más gente tenga este nivel de conciencia, ¿no? Y con personas como tú, Eva, que te agradezco mucho lo que nos compartes, creo que pues nos ayudan a tener estas herramientas o tener más herramientas que nos permitan tener este fin, ¿no? Que más personas a lo mejor hoy vivimos dormidos. El otro día escuchaba algo alguna reflexión que, como tú lo dices, o sea, tenemos una misión, pero muchas veces estamos dormidos y vivimos aletargados en un mundo que nos han dicho que tienes que seguir por ahí y sabes que hay algo que te incomoda y vives toda la vida incómodo, pero no te atreves a despertar, ¿no? Entonces mi conclusión es esta de, pues atrévete a despertar, atrévete a cuestionar tus creencias, como lo decimos en este espacio. Y pues bueno, muchas gracias Eva por acompañarnos. Esperamos conectar nuevamente y amigos, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, Hablando Sin Filtro Podcast. Sigan a Eva también en sus redes. Vamos a dejar ahí los enlaces para que la puedan contactar por todos los medios que ya nos pasó. Y pues nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Hablando Sin Filtro. Eva, muchas gracias, saludos hasta Córdoba y estamos en contacto. Chao.